Cuántas cosas ricas hemos disfrutado y vamos a seguir disfrutando, porque el pueblo de Dios debe estar informado de la historia que le ha traído hasta aquí. La ignorancia nunca ha sido fuente de bendición, sino de maldición. Y en todo el proceso en que la cristiandad se desvió de Cristo, la ignorancia y el pueblo que no accedía a la verdad de Dios fue clave para esa corrupción. Padre bueno, gracias. Gracias, Señor, porque para estas cosas nadie es suficiente, nadie es eficaz. Solo tú nos das la competencia. Por eso te pido que la competencia de tu Espíritu Santo sea con nosotros para iluminar tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Para llegar a los grandes postulados de la reforma hubo un proceso. Un proceso en el que se intentó hacer algo y resultó otra cosa. Para llegar a aquellas grandes conclusiones de solo Escritura, solo Cristo, solo Evangelio, solo fe y solo gracia, hubo un recorrido. Y ese recorrido tuvo un antes, un durante y un después. El antes fue las veces que se intentó cambiar aquella cristiandad que, aliada con la política y los poderes terrenales, se había corrompido, admitido el paganismo, confundido y convertido en un poder terrenal. Creo que lo he resumido en unas frases breves, pero ese proceso que comienza con la alianza con el Imperio Romano en la época de Constantino, pasa por el Concilio de Nicea, donde el emperador romano Constantino es convertido en el 13º apóstol y en la cabeza de la iglesia. La primera cabeza que tuvo la iglesia cristiana desviada del propósito de Dios no fue un papa, fue el emperador. Teodosio, el tercer sucesor de Constantino, consolida y establece en el concilio de Constanza del año 380. Él fue el último emperador que gobernó todo el imperio romano. Después él lo dividió entre sus dos hijos y así continuó hasta su desaparición. Imperio romano de Occidente, con capital en Roma, e imperio romano de Oriente. Pero Teodosio, que gobernó hasta el año 390 después de Cristo, siendo él el sumo pontífice de la iglesia, porque él era el emperador romano, convocó en Constantinopla, ciudad hecha por Constantino 50 años atrás, un concilio, el segundo de la llamada cristiandad, donde él establece que todo ciudadano romano es cristiano y que la iglesia cristiana es la única religión oficial del imperio. Constantino, su predecesor y antepasado, no había hecho exactamente eso. Él había legalizado el cristianismo, se había aliado políticamente con él, sobre todo con los obispos, y lo había llenado de privilegios, incluyendo entregarle muchos de los templos paganos. Pero el proceso que lleva a ese matrimonio de la iglesia con los poderes terrenales, poderes militares que son descritos en la Biblia como una bestia, Roma, de hierro, más feroz que todas las anteriores que habían visto. Si lee el libro de Daniel sabe de lo que estoy hablando. Esa alianza trajo la corrupción que va a llevar a la reforma. Una corrupción que hizo que muchos que todavía eran piadosos, a la cristiandad estar entregada a un poder mundanal que hacía que todos sus ciudadanos fueran cristianos por nacimiento, sin conversión, sin regeneración, sin arrepentimiento, y que la supuesta cristiandad y sus obispos tuviesen entonces la responsabilidad de hacerlos cristianos en un proceso, no sé de qué, porque si ya por decreto tú eres cristiano desde que naciste, ¿cómo te voy a hacer cristiano después? En un absurdo. Y en ese absurdo, en esa lucha por un absurdo, usted siempre fracasa. Pero es ese matrimonio con el poder terrenal, político, militar, económico, social, representado por el Imperio Romano, que en ese momento era la civilización mundial conocida, porque no estaba dividido todavía en Oriente y Occidente. De ese matrimonio, que más bien es una especie de felonía, es que nace todo lo que va a dar a luz. Hubieron quienes dejaron la iglesia, pero no pudiendo constituir ningún movimiento, porque sus obispos y líderes estaban respaldando la unión con ese poder terrenal. Lo que hicieron fue que se fueron a ermitas, a monasterios, se aislaron, tratando de vivir vidas piadosas, más bien contemplativas, sin cumplir aquello de ir, de hacer discípulos,
de tratar de salar y iluminar la sociedad. Aquello terminó en un fracaso la mayoría de las veces, aunque mucha de esa gente vivió vidas piadosas, pero terminó en un fracaso porque el aislamiento hizo que se desarrollaran muchos tipos de misticismos, y que se buscara la santidad a través de cosas que no santifican. Por ejemplo, la abstinencia sexual absoluta. La mayoría se hicieron monjes y renunciaron a tener familia, a tener una vida sexual, a reproducirse, con lo cual también daban con su propia generación por terminado el esfuerzo que hacían. Tú no tenías un legado biológico en quien continuar una familia, en quien continuar lo que tú sabías de Dios. Termina en un gran fracaso aquello. Pero otros fueron surgiendo después que se atrevieron a desafiar ese poder imperial y fueron llamados anabaptistas, porque como el ciudadano romano nacía cristiano ya, se inventaron el bautismo de niños, todas esas cosas que son una pérdida de oportunidad para evangelizar a los niños, incluyendo la primera comunión. Es un invento de hace muchos siglos, porque ya tú eres cristiano, entonces hay que hacer unos ritos para admitirte en la iglesia. Al final, esos anabaptistas fueron perseguidos durante siglos. Se les llamaba así porque eran rebautizadores. Eso es lo que significa la palabra anabaptista. Cuando la gente se convertía, hacía actos de verdadero arrepentimiento, ellos lo volvían a bautizar, porque ese bautismo de niños ellos decían que no valía. Tenían toda la razón. Fueron diferentes grupos, muy perseguidos, llamados herejes, porque de verdad eran herejes, casados con Babilonia. Y durante siglos ellos fueron innominados. No tenemos mucha información acerca de ellos, pero me temo que fueron millones de personas, gran parte de las cuales surgieron ese martirio que todavía hoy se sufre por la fe. Luego surgieron algunos movimientos antes de la Reforma que terminaron en martirio y en persecución también. El principal fue a final del siglo XIII en Lyon, España, con un hombre llamado Pedro Baldo, que de verdad se convirtió a Dios y comenzó a tratar de predicar el evangelio a la gente, y el obispo de Lyon, España, lo persiguió y persiguió a todos sus seguidores con el apoyo del Papa. No, aún así los valdeses lograron llegar hasta Hungría, hasta Polonia, fundar iglesias que la mayoría de las veces eran comunidades, no templos como este, que se tenían que refugiar en desiertos, en montañas, para poder vivir su fe en pequeñas comunidades, casi, ¿cómo se dice?, autárquicas, con su propia economía, que muchas veces no llegaba más nadie ahí en decenas de años. Obviamente eso no produjo todo lo que queríamos, porque terminaron aislando sus comunidades para preservar su vida. Pero los valdeses fueron el primero gran movimiento que intentó reformar a la iglesia, que la iglesia volviera a esos orígenes del evangelio, a la conversión, al arrepentimiento, a la necesidad de que el pecador venga a Cristo y experimente un cambio interior que se va a reflejar en el exterior por la palabra, por la fe en el evangelio, y que va a dar un fruto de vida eterna que se va a ver y va a ser una fuente de agua que salte para vida eterna, que rebose para otro. Eso se perdió. Y esa pérdida es la que se lamentó y dio luz a algo que se llama, si usted tiene conocimiento, la Edad Oscura. Toda la Edad Media, desde finales de la caída del Imperio Romano de Occidente, vamos a decir siglo V después de Cristo, hasta el siglo XV después de Cristo, se considera la Edad Oscura. No solamente se oscureció lo espiritual, se oscureció todo. Se desarrolló uno de los regímenes económicos y sociales más ineficientes y abusivos del mundo, el feudalismo, que redujo la economía y la sociedad, que estaba mal ya bajo la esclavitud del Imperio Romano, a condiciones peores de fragmentación y de pobreza que nunca se habían visto cuando el Imperio Romano existió. La sociedad retrocedió en todo. En el conocimiento, ni se diga. En la educación, barbaridad. Si en el tiempo del Imperio Romano hasta los esclavos a veces eran educados y educaban a los hijos de sus amos, eso desapareció. En aquella época llegó a haber, y no se agarre el sombrero ni se caiga para espalda, hasta obispos analfabetos. Usted dirá, ¿cómo era eso posible? Porque las dignidades sacerdotales eran compradas por las familias nobles para sus hijos,
y le eran vendidas los obispados y los arzobispados sin importar la condición espiritual ni moral de esa persona. Y usted va a ver ahorita que en la reforma eso tuvo que ver. ¿Qué significaba eso? Que como este don Juan de los Palotes, hijo del conde tal, del príncipe tal, del duque tal, quería el obispado tal, se lo vendía el papa, y como el muchacho no tenía ninguna vocación sacerdotal, él buscaba a un monje, un fraile que fuera su coadjutor, que hacía las funciones, pero el dinero que daba el obispado se lo repartían entonces entre los dos. Eso se llamaba el obispo nombrado por el papa, que era un noble corrupto e impío, y el coadjutor, que era un sacerdote que aceptaba hacer las funciones religiosas y dividirse las ganancias con el otro. El segundo movimiento que surge antes de que la reforma que conocemos del 31, que inicia ese 31 de octubre del año 1517 allá en Wittenberg, Sajonia, en Alemania, fue el de Jan Hus y de Bohemia. Bohemia es una región de lo que hoy es Hungría al sureste de lo que hoy es Alemania. Era parte de Alemania y del Imperio Romano en aquel tiempo. De hecho, su rey era uno de los electores de los nobles alemanes que elegía al emperador del Sacro Imperio Alemán. Allí, a principio, él comenzó a finales del siglo XIV y fue asesinado tras la dieta de Constanza, a donde fue llevado y juzgado, como después iba a hacerlo Martín Lutero, en 1414. Jan Hus, de hecho, es considerado el padre de la patria, de lo que hoy es llamada la República Checa. Ellos lo consideran su Juan Pablo Duarte. Porque la lucha contra aquellos sistemas religiosos aliados a la política que representaba a la iglesia cristiana de aquel tiempo, también oprimía política y económicamente a muchos pueblos que eran despojados de su economía a través del miedo al infierno, del miedo a la perdición y de los impuestos religiosos, y además de estar pagándole altos tributos a los nobles y feudales, que ya era un sistema económico ineficiente, en un momento en que el feudalismo ya estaba cayendo a principios en el siglo XV, también se sentía la opresión de las contribuciones que iban a Roma. Porque el clero de esos lugares recogía dinero, pero gran parte de ese dinero no era para las necesidades de los pobres que habían allí. Había que tributarlo al papado. Y eso resentía no solamente a los más pobres de allí, hasta a los nobles y la gente importante de allí, que también tenían que hacer sus contribuciones. Entonces la reforma va a tener desde ese tiempo de Jan Hus también un trasfondo político. De hecho, hablar de la reforma sin hablar de política, que es una palabra que le da miedo a los evangélicos, es imposible. Fue la política lo que hizo posible que con Martín Lutero la reforma tuviese el éxito, por lo menos parcial, que tuvo. Un tercer movimiento lo hubo en Inglaterra con John Wycliffe, que es el primero que realmente se sienta a escribir una serie de postulados en que se rescata la libertad del hombre para acceder al evangelio, y que lo dejó por escrito. Lo dejó por escrito porque había un rey en aquel tiempo en Inglaterra que por razones puramente políticas lo apoyó. Después de la muerte de ese rey, los sucesores aliados con el papado persiguieron a toda esa gente y los mataron, pero los escritos de John Wycliffe quedaron. En aquel tiempo, entonces, hermanos, ya llegando al siglo XVI, también en la misma Italia, a donde estaba Roma, a donde estaba el papado, se levantó un sacerdote llamado Savonarola, que también comenzó a predicar el evangelio y a negar la doctrina falsa de justificación por fe, pero también por obras y sacrificios y penitencias, que era un problema grande para que la gente entendiera la magnitud de la gracia de Dios en Cristo. Este hombre también fue muerto. Amén, gloria a Dios. Una serie de condiciones fueron preparadas por Dios
para que la reforma fuera posible. La primera, ¿por dónde usted comienza? Siempre comienza por el ser humano. Antes de eso, que usted fue yo escenificado aquí, de la protesta de Martín Lutero, de las 95 tesis, ocurrió la conversión de Lutero. ¿Cómo se convirtió Martín Lutero? Estudiando las escrituras en un seminario que lo mandó su monasterio. Yo eran monjes agustinos, que era un grupo de sacerdotes católicos que tenía el defecto para la iglesia católica de que por lo menos estudiaban las escrituras. Y Martín Lutero aprendió griego, el griego bíblico, aprendió el arameo, aprendió el hebreo, estudió sobre todo el Nuevo Testamento en su idioma original, en el griego koiné, y leyendo en griego el libro de Romanos, el cual leyó varias veces, se tropezó con ese texto de Romanos 1:16. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo. Y él se esforzó mucho por entender aquello, porque él era un hombre que hacía todo lo que la iglesia le decía que tenía que hacer en términos de sacrificios, de penitencia, de andar de rodillas por los escalones, de flagelarse, de someterse a hambres, a ayunos, para luchar contra el pecado que había en él. Pero ¿sabe qué? No le daba ningún poder contra los apetitos de la carne. Debe haber algo que sea eficazmente poderoso en lo espiritual para luchar contra mi pecado y mi culpa. Y él no lo encontraba. Ni para el pecado, porque seguía con sus impulsos pecaminosos, ni con la culpa, que era lo que lo agobiaba, consecuencia del pecado. Hasta que él llegó a ese texto y lo entendió. En el Evangelio, no en otro lugar, no en la ley, no en las costumbres, no en nada más. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, que es el medio, y para fe, que es el resultado de más fe y más justicia. A causa de la fe y de la justicia que has introyectado en ti. Sí, así mismo. La fe es el medio y la fe es el resultado. La justicia entra y la justicia sale y se da a otros por la fe. Esa conversión de Lutero es básica en la Reforma. Porque Lutero no hubiera hecho lo que hizo si él no hubiese tenido una conciencia del Evangelio. Cuando él es chocado por las ventas de indulgencia, quienes le llevan esa preocupación a él, le voy a decir que estaban más preocupados por el efecto socioeconómico de las indulgencias que por el espiritual. Los pobres y miserables de Alemania, a causa de un conflicto político que le voy a explicar ahorita, estaban sacrificando hasta con lo que tenían que comer o pasar el invierno, se podía morir su familia de frío, para tratar de redimir de los castigos del purgatorio a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, a sus madres que habían muerto. Y compraban lo que se llamaban indulgencias generales. ¿Qué significa eso de indulgencia? Hay que decir que la mayoría de nosotros, los evangélicos y protestantes, no sabemos lo que es una indulgencia. Yo mismo tuve que ponerme a estudiar para saber eso, porque eso es teología católica. Y se lo voy a explicar de una manera sencilla. Nuestra doctrina de la justificación, de la manera que el hombre se reconcilia con Dios y es perdonado, que eso es justificación, hace que el perdón del pecado, de la culpa y de la pena sean lo mismo. Es Dios que resuelve nuestro asunto con el pecado y sus consecuencias por su gracia. La doctrina católica medieval hizo una división de esas cosas, donde el pecado y la culpa eran una cosa. ¿Está entendiendo? Y las penalidades temporales y eternas, consecuencias del pecado, eran otra cosa. Según esa interpretación, mediante la confesión, el quebrantamiento
yo consigo que Dios me perdone el pecado y la culpa. Y hasta que me perdone las consecuencias eternas del castigo eterno, pero no las consecuencias temporales. Usted dirá, ¿qué es eso? ¿De qué está hablando? Consecuencias temporales. Según ese régimen interpretativo, el pecado, al afectar la comunión de todos los santos, afecta a la iglesia. Y la iglesia tiene que ser resarcida por el daño que tu pecado le hizo. Al principio ese resarcimiento se hacía con castigos y penitencias muy severas, que después fueron aliviadas con el paso de los siglos en la Edad Media. Entre esos castigos indicaba flagelarse, darse con un látigo en la espalda, dormir sobre un lecho de ortigas, es decir, de arbustos espinosos, no sé cuántos días. Esas cosas fueron aliviadas y fueron quitadas poco a poco a cambio de tú comprar una indulgencia. Porque los obispos y el papa y el clero que estaba a su servicio, según ellos, tenía el poder en representación de la comunidad de fieles a la cual tú habías afectado, de hacer por ti una serie de buenas obras con el dinero que tú ibas a dar y redimirte de ese castigo. Ese castigo que era temporal sobre los pecados confesados, si no se cumplían las penitencias, entonces debían ser sufridos de manera peor cuando tú te murieras en un lugar llamado purgatorio, que yo no sé dónde está. No se pretendía nunca que el purgatorio sirviera para conmutar la pena del infierno, del que se iba sin arrepentirse de sus pecados, sino para conmutar los castigos temporales que su pecado debió ameritar y que no se le aplicaron o que no cayeron bajo una penitencia que lo aliviara y lo librara. Esa extraña doctrina para nosotros, donde el perdón de Dios por vía de mi arrepentimiento no me libra, no de las consecuencias del pecado, sino de castigos temporales por el pecado que la iglesia debe administrar y puede aliviar, y que puede transferir al más allá, al purgatorio, si no se le cumple, es lo que da origen a la doctrina del purgatorio. Se supone que en el purgatorio las almas están sufriendo por todas las penitencias que no cumplieron aquí en la tierra, por lo que no sufrieron aquí en la tierra, porque se desarrolló un concepto de que el sufrimiento humano, la humillación humana, el dolor humano era corredentor, completaba la redención. ¿De qué me redimía? No de la culpa, sino de la pena que me correspondía por yo haber afectado la comunión de todos los creyentes. ¿Qué se me aplicaba a mi favor cuando yo cumplía la penitencia y era librado del castigo temporal? No se me aplicaba los méritos de la sangre de Cristo, sino el mérito de las buenas obras de los santos. O sea, de lo que otros en la comunidad de fe a través del tiempo habían acumulado con su justicia y que se aplicaba a favor de mí. Se suponía que la iglesia administraba tanto el cúmulo de mal que hacían los creyentes y que afectaba a los otros, como el cúmulo de bien que hacían los creyentes y que beneficiaba a los otros. Se suponía que eso era lo que ellos administraban. No he encontrado en la Biblia nada que respalde eso, pero yo creía en eso. Todavía es parte del catecismo católico, yo lo tengo en mi casa, esas dos doctrinas. Y por eso yo mantienen la doctrina del purgatorio. ¿Qué pasó? Que hubo un agravante una generación antes de Lutero. Un papa llamado Sixto IV, que falleció en 1484, poco antes de morir, no sé si tenía Alzheimer o qué tenía, extendió lo de las indulgencias no solamente a los castigos temporales que la iglesia podía aplicar a través de la disciplina en la tierra, sino que lo extendió a los sufrimientos que las almas padecían al purgatorio. Y las indulgencias que se estaban vendiendo en la Alemania de Lutero por parte de un monje apellido llamado Johann Tetzel. Es con una Z. Soy alemán, yo no lo puedo pronunciar bien. Ya la T y la Z en el medio, las dos juntas. Ya usted sabe cómo se puede pronunciar. Tetzel. Este tipo de cosas
no solamente estaba desviando a la gente de la fe, estaba empobreciendo más a los pobres alemanes y transfiriendo esos recursos a Roma para construir la Basílica de San Pedro. ¿Qué significaba todo eso? ¿Cómo llegó eso ahí? Le voy a decir una cosa. Si usted está pensando que esto es religión y espiritualidad y no política, está equivocado. ¿Quién era el Papa en aquel tiempo? ¿Algún religioso católico que llegó a ser Papa? Usted está equivocado. El Papa de aquel tiempo era el hijo de Lorenzo de Medici, aquel mismo príncipe italiano a quien le escribió Maquiavelo, el príncipe, llamado el Magnífico. Él no consiguió ser rey de Italia, pero sí aplicó los principios que Maquiavelo le enseñó para hacer de su hijo papa. Y Giovanni Lorenzo de Medici, hijo de Lorenzo de Medici, era el papa con el título de León X. Era simplemente un noble italiano sin ningún tipo de espiritualidad o religiosidad, a quien su padre hizo que ordenaran con 23 años cura en el año 1513, eso es 4 años antes de la Reforma, que quiso que lo nombrara obispo de 2 obispados, de 2. Un año después de ser ordenado sacerdote, ya era obispo de 2 obispados, comprado por su padre. ¿Están entendiendo cómo era esa cosa? Pero con el que estaba haciendo que se vendieran las indulgencias en Alemania, que era hijo de Cicerón de Brandenburgo, príncipe de Brandenburgo, pasó lo mismo. No era ningún religioso. Era el segundo hijo del príncipe de Brandenburgo, a quien su papá le había comprado 2 obispados también. El de Magdeburgo, y administraba otro de Transversal, que yo no sé pronunciar. ¿Están entendiendo? Es la política. Son los señores dueños de los ejércitos, dueños de la sociedad, dueños de los impuestos, mandando en la iglesia. Usted me dirá, pero eso era así. Le voy a dar solo datos para que usted lo sepa. ¿Quién fue el predecesor del papa que había muerto en 1513? ¿Quién fue ese? Yo le voy a decir ahora. El predecesor es un señor llamado Julio II. ¿Quién era Julio II? Julio II era un político y general italiano de la familia Borgia, famosa por asesinar a sus enemigos en banquete y dándole, sobre todo su hermana Lucrecia. Pues ese señor llegó a ser papa. Compró obispado, compró grado cardenalicio y después hizo una tramoya política y llegó a ser papa. Lo conocen como el Papa Guerrero, porque fue muy exitoso como general. De hecho, narra la historia que cuando vio por primera vez a ese papa, siendo un muchacho en Roma, porque él hizo una peregrinación a Roma, siendo un muchacho, jovencito, ese Martín Lutero que estaba buscando de Dios, vio pasar por una calle al papa. No le vio la cara, no le vio los pies, no le vio el cuerpo, no le vio nada. Lo que vio fue la coraza de acero que lo cubría de pies a cabeza, porque acababa de llegar de una guerra en los Alpes suizos. Y pasó en su caballo, con su ejército detrás. Julio Borgia tenía un hijo llamado César Borgia, que él hizo todos los esfuerzos del mundo por convertirlo en rey de Italia. El hijo hizo tantas guerras como el papá. Y bañaron todo lo que es Italia, los Alpes suizos y parte de Francia de sangre. De ahí, de ese descrédito para el papado, era que venía el papado. Ya cuando el hijo de Lorenzo de Medici, con el título de León X, fue elegido, fue un alivio para los italianos, porque tenían un noble impío, pero por lo menos no era un guerrero sanguinario. Entonces ustedes saben de qué estamos hablando. Estamos hablando de política. Hablar de la reforma sin hablar de política es mentira. Como que fue un movimiento espiritual que enfrentó otro movimiento espiritual y religioso. No, la política está metida de cabeza en la reforma. Y en el éxito de la reforma de Martín Lutero también la política, en la parte positiva, está metida. Si alguien me pregunta a mí cuál es el personaje clave para que la reforma, el intento de cambiar eso que andaba tan mal,
por lo menos en la parte que se logró reformar, tuviese éxito. Porque la mayor parte de la cristiandad se resistió y siguió al Papa, hizo su concilio de Trento de 1445 a 63, hizo su contrarreforma para quedarse casi igual. Si alguien me pregunta quién es el personaje principal de la reforma, yo le voy a dar dos nombres de dos Federicos. Búsquelo. Juan Federico II de Sajonia, príncipe elector de Sajonia, y Felipe Hesse. Eran dos príncipes alemanes. ¿Usted sabe por qué? Porque sin el respaldo de la nobleza alemana, que estaba harta de que el Papa le robara, hubiese sido imposible la reforma. Y no solamente la nobleza alemana, la nobleza del norte de Europa, de Dinamarca, de Suecia, que estaba en lo mismo, de Holanda. La diferencia entre lo que ocurrió ahora y lo que ocurrió con Jan Hus, que lo quemaron y echaron sus cenizas al río de Constanza. La diferencia con Savonarola, que también fue asesinado y quemado. La diferencia con Wycliffe, que después que murió el rey que lo protegía, también lo asesinaron. La diferencia fue que hubo respaldo político. Y ese respaldo político no se debió a razones simplemente espirituales. Se debió a razones económicas, sociales. Porque también el afán de los países y de los pueblos, aún de sus noblezas y sus líderes, por dirigir ellos sus propios asuntos, está en la génesis de todo el que hace actividad política. Al fin y al cabo usted somete a un poder, pero si tú te das cuenta que tú te puedes librar de ese poder, tú te libras de él. Y eso pasó. A Lutero lo trataron de matar varias veces. Tú dirás, ¿quién es ese Federico, Juan Federico de Sajonia? Le voy a decir que era tío del mayor aliado que tenía el Papa, su sobrino, Carlos I de España y Carlos V de Alemania, aquel que en su imperio no se ponía el sol, porque heredó los reinos de España, de Portugal y de Alemania, con todas sus posesiones, que ya se había descubierto América, y todo lo que habían ocupado los españoles y los portugueses en América, en África y en Asia. Por eso en su imperio no se ponía el sol, porque llegaba hasta las Filipinas allá en el Pacífico. ¿Se está entendiendo? Ese señor, que era el ser más poderoso militar y políticamente de la tierra, fue un oponente terrible de la reforma. En 1521, 4 años después de la reforma, él hizo una dieta en Worms. Eso que significaron aquí del juicio sucedió en la dieta de Worms. La dieta era que reunían a todos los nobles alemanes y de los países circunvecinos, como lo que hoy es República Checa, que eran parte del imperio alemán, para que decidieran junto con el emperador algo. Y lo que se estaba diciendo era el juicio sobre lo que ya Lutero había escrito. En 4 años, Lutero había escrito muchas cosas, y una bendición preparada por Dios se llamaba la imprenta, ¿sí?, de ese mismo que fundó la imprenta. Esa misma se usó para difundir los escritos. ¿Sabe usted que Lutero no publicó sus tesis allí, en las puertas de la Universidad de Wittenberg, para crear lo que él creó, sino para que académicos y sacerdotes de la Iglesia Católica, obispos, debatieran con él acerca de la verdad de lo que él estaba expresando allí? En las 95 tesis hay una serie de tesis que van del 8 al 29 que demuestran la imposibilidad de que alguien tenga culpas temporales que vayan con él detrás de su muerte y hagan necesario que exista un purgatorio y librar a alguien de penas del purgatorio. Y las que van del 30 al 68 son para argumentar que mucho menos para los vivos, que tampoco necesitan eso. No necesitan penitencia, no necesitan indulgencia. No necesitan indulgencia. El perdón que Dios da a través del arrepentimiento libra de la culpa, pero también libra de la pena. ¿Se está entendiendo? Entonces, hermanos,
Las 95 tesis eran argumentos formulados para ser debatidos, de manera tal que si la premisa de la que partía una tesis no era cierta, la conclusión era falsa. Estaba usando la lógica. Habían cosas interesantísimas que se decían allí. Martín Lutero no creía que el Papa tuviese el poder de perdonar las penas, las penalidades que el pecado traía a la vida de las personas. Pero él decía que si la tuviese, el deber del Papa debía ser perdonarla por amor y por compasión, no por dinero. Es importante, pues, entonces, que entendamos esto. Cuando llega la reforma, tiene éxito porque tuvo respaldo político. El respaldo político vino de la necesidad de esas naciones, sobre todo del norte y centro de Europa, de independizarse de una tiranía romana que estaba esquilmándolo económicamente. Lo espiritual se metió allí y sobrevivió allí. Y verdaderamente el propósito de los reformados de reformar toda la cristiandad no se cumplió. La reforma solamente se ejecutó en parte de la cristiandad. Otra parte, quizá la mayor, se resistió y realmente continuó, aunque ellos se beneficiaron de la reforma también, porque los pocos cambios, por lo menos que hicieron, le ayudaron a sobrevivir ante los desafíos que continuaron en la Europa que siguió al siglo XVI y XVII. Concluyo diciéndole esto. Los cristianos tenemos una costumbre de disociar nuestra realidad social y política de nuestra espiritualidad. No estuviéramos aquí si los reformadores hubieran hecho eso. Una cosa es la politiquería, la demagogia y todos estos métodos engañosos que para buscar adhesiones políticas se ejercen, y no solamente en nuestros países, hasta aquí. Y otra cosa es la pretensión de que el cristiano tiene que estar marginado de la política. La política tiene que ver con el gobierno del reino de este mundo. Es cierto, el reino de Jesús no es de este mundo, pero el reino de este mundo determina muchas de las condiciones en que el evangelio puede o no expandirse o puede o no libremente circular en esta tierra. No basta con solo escritura, solo Jesús, solo evangelio, solo fe y solo gracia, si nadie puede decirlo, porque hay una tiranía político-religiosa sobre ti que pena bajo muerte el que tú difundas eso. No va a avanzar mucho el evangelio así. ¿O sí? Entonces la política nos debe interesar. Nos debe interesar para garantizar nuestras libertades que nos permitan como personas y como familia no solamente vivir, sino difundir nuestra fe. Y todo lo que en política vaya en contra de eso nos interesa, nos debe interesar y requete interesar. Y no ponernos esa capucha de que los evangélicos no somos políticos. Yo quiero decirle que Martín Lutero sí lo fue y Calvino también. Tuvieron que meterse a la política que afectaba su fe y su sobrevivencia. Nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. No a la politiquería, no digo que se lance como candidato a nada, Estoy diciendo sí a la política. Lo que tiene que ver con cómo se gobierna en esta tierra es de nuestro interés. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.